Bien, desde el día de hoy vamos a estudiar lo que son los muros verdes, que podemos, aquí tenemos una imagen de una forma de implementar los muros verdes. Antes de hablar de muros verdes como tal, vamos a hablar de lo que sería la tecnología anterior o otra solución de naturación en paredes, que son las fachadas vegetales, que es algo mucho más común y que tiene siglos haciéndose. Entonces, a lo mejor el nombre no les dice mucho, pero cuando les muestre la imagen, vamos a ver a qué nos referimos, que es simplemente esto, ¿no? Son plantas trepadoras que suben por la pared. Ahorita vamos a hablar un poquito, hay varias formas de hacer que las plantas suban por la pared, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Se tiene haciendo mucho tiempo porque es bastante estético. Eh, Nos da beneficios de servicios ambientales, hay por ahí enfriamiento evaporativo, también va a mejorar un poco la envolvente, eh, ahí va a aislar un poquito, va a disminuir un poco esa transferencia de calor. Sobre todo, la principal motivación es estética, principalmente, como podemos ver. Eh, caray, ¿qué hice? Ok. Y bueno, como les digo, lo más importante es que tienen que ser plantas trepadoras, que es lo que tenemos aquí. Es decir, no hay otra forma de poder hacer fachadas vegetales. Las plantas trepadoras son plantas comunes y corrientes que necesitan estar plantadas en un sustrato, o sea, en el suelo tienen que tener sus raíces, y las plantas van subiendo poco a poco y pueden alcanzar grandes extensiones verticales. Lo que se conoce es como una parasitación mecánica. Es decir, al contrario de un árbol que se puede sostener por sí mismo y crecer decenas de metros verticalmente, pues estas son plantas con tallos muy delgados que no tienen la fuerza para autosoportarse. Entonces necesitan a otro elemento que les dé esa resistencia estructural que les permita crecer verticalmente y por eso parasitan mecánicamente a vegetación, elementos inanimados, etcétera. Entonces, ese es el requerimiento fundamental que necesitamos, que sean plantas trepadoras. Y hay varios tipos de plantas trepadoras que vamos a ver. También necesitamos que sean plantas trepadoras con vegetación frondosa, porque lo que nos sirve o lo que queremos son las hojas de las plantas. Y van a haber varias especies que van a tener nada más hojas en la parte de arriba. Lo que queremos son especies que mantengan hojas a lo largo de todo el tallo. Casi todas las especies, cuando empiezan a madurar, empiezan a perder las hojas de abajo. Y hay algo que se llama, dentro del mantenimiento de jardinería, es la poda de rejuvenecimiento, que es una poda muy intensiva, es decir, se corta una gran parte de la planta y eso hace que genere muchos nuevos puntos de crecimiento que van a sacar más hojas, incluido en las partes bajas. Esto es para mantener una cubierta uniforme de la vegetación. Entonces vamos a tener varias formas o métodos de fijación de estas plantas a el elemento que ha sido parasitado mecánicamente. Entonces, el que tenemos aquí en la izquierda es lo que se conocen como uncinos o zarcillos, que son, esto puede ser morfológicamente puede ser una hoja o un tallo de la planta especializada que se va a enroscar. Entonces, dentro del tallo va a salir una hoja especial que es diferente, que va a tener esta forma enroscada y se va a ir agarrando a los diferentes elementos y así va a ir creciendo el tallo principal y las hojas saliendo por otro lado. Por otra parte, tenemos los tallos volubles o los tallos enroscantes. Cuando es el mismo tallo de la planta el que va haciendo una hélice alrededor del elemento que le permite crecer verticalmente. Y la otra parte van a ser las raíces adventicias. De las raíces, que es una parte muy específica de la planta,
suele salir también de un punto muy particular. Si ustedes piensan en una semillita como el frijolito que seguramente les tocó hacer en la primaria, tanto de la semilla del frijolito, por un lado va a empezar a crecer la raíz y por otro lado va a empezar a crecer el tallo. Esa semilla o esa parte que está dentro de la semilla, que se llama el embrión, es la única parte de la que pueden crecer raíces para la mayoría de las plantas. Es decir, una vez que ya está el tallo arriba, no pueden salir raíces desde arriba, siempre tienen que salir de ese punto donde se originó la planta. Entonces, hay una serie, a unos grupos o hay muchas especies de plantas que son un poco diferentes y que sí tienen la capacidad de sacar raíces de cualquier punto del tallo de la planta. Y estas raíces lo que van a hacer va a ser pegarse a la pared para obtener esa parasitación mecánica. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, una forma es con este tipo de ventosas, que esta es la hiedra de Boston. Entonces, sacan como unas ventosas y esas ventosas se pegan a la pared. O la otra es que la propia raíz logre penetrar un pedacito de la pared y con eso puede ir creciendo, que es lo que hace si en su casa o cerca de su casa hay eh, hiedra, es la especie de hiedra más común que solemos tener, que es la hiedra europea, que tiene unas raíces muy fuertes que logran penetrar y dañar bastante las paredes y con eso logran tener la fuerza para ir subiendo. A ver, espéreme tantito, por favor. Y bueno, ya estoy aquí de regreso. Entonces vimos que hay varios tipos o varias formas en las que una planta se puede fijar a la pared y de acuerdo con el tipo de proyecto o el tipo de fijación que queramos, vamos a ver que hay varios tipos de fachadas vegetales, va a ser el tipo de planta que vamos a utilizar. Ahora, van a haber varias formas. Bueno, esta diapositiva realmente tendría que ir un poco más adelante. Vamos a mejor meterla después de esto. Vamos a hablar primero de esta otra parte. Ok, ahora sí, ¿cómo se ubica el sustrato o desde dónde van a surgir o crecer las plantas? Hay dos opciones. Una opción es que la planta sus raíces estén directamente en la tierra, en el jardín que pueda tener el edificio y de ahí vayan creciendo verticalmente. De esto le permite a la planta hacer raíces mucho más profundas, amplias, que le van a permitir ser mucho más vigorosa. Pero también son pocas plantas las que van a poder crecer desde abajo y que van a tener que cubrir todo el edificio. Si se muere una de esas pocas plantas, pues vamos a tener toda una zona descubierta. Y también tiene un límite de cuánto pueden crecer verticalmente las plantas. De la otra forma es por contenedores o macetas y que estas macetas estén ubicadas en diferentes niveles del edificio y desde ahí vayan creciendo. Es más rápido porque obviamente toma tiempo el poderse cubrir todo el edificio. También si se muere alguna planta es menos la zona afectada y es más fácil de reemplazar, pero permite vegetación menos frondosa porque no pueden crecer tanto las raíces que van a tener las plantas. Entonces, o sea, una fijación en el suelo es como lo que podemos tener en esta imagen, por ejemplo. Y en contenedores es más o menos esto, ¿no? Vemos que cada piso o las plantas que van a crecer en cada piso tienen un contenedor ubicado en cada nivel. Y también hay varios contenedores por nivel y eso permite que vayan creciendo de manera homogénea en toda la pared. Y bueno, ahora sí viene la parte de cómo vamos a lograr soportar la planta. Es decir, cómo vamos a
hacer que la planta pueda ir creciendo verticalmente o sobre qué va a ir creciendo la planta. Entonces, hay tres tipos principales. El primer tipo es el soporte en pared, que es uno de los tipos más comunes porque es el más sencillo. Simplemente necesitamos una especie que tenga raíces adventicias que se puedan pegar a la pared y que sobre eso vayan creciendo y van creciendo y creciendo, entonces están totalmente pegadas a la pared. La desventaja que tiene es que van a estar en contacto las plantas con la pared y entonces al estar en contacto ahí puede haber algún daño mecánico o algún daño de humedad. Otra forma es por cables. De lo que se suele hacer, este es un cableado bastante elaborado, pero en las casas, y si ustedes se fijan, muchas casas tienen ese sistema, se ponen clavos regularmente espaciados en la pared y los clavos se conectan con alambre. Y vamos a tener plantas que van a ir creciendo por ahí. Ahí necesitamos plantas, allá no nos sirven las plantas que van a tener raíces adventicias, necesitamos plantas que tengan zarcillos o que tengan tallos volubles. La ventaja que nos da es que esto está creando una lámina ventilada que está separando la humedad de las plantas de la pared. Y bueno, vimos en las clases de envolvente térmica que esas láminas ventiladas nos pueden ayudar a rechazar el calor, mientras esto a lo mejor nos puede dar un mayor aislamiento en lugares fríos, en lugares cálidos, podría llegar a ser más conveniente tener esta lámina ventilada. Mm, y el último sistema es el sistema autosoportado, donde vamos a tener una subestructura que va a estar fijada al edificio o que puede estar eh, fijada por su cuenta, es decir, está totalmente separada, como si fuera un muro autosoportado. Y van a ser ya elementos sobre los que va a ir creciendo igual la planta con tallos volubles o con zarcillos, pero van a ser mucho más gruesos. Como ven, esto ya no es un alambre, ya es un cable, sino que es un elemento con dimensiones más grandes. La ventaja que tienen estos sistemas es que cuando se hacen bien pueden ser bastante estéticos. Este edificio, creo que son las oficinas de Ducati en Italia, aunque no tuviera las plantas trepadoras, sería bastante interesante por sí mismo. Eh, y eso nos ayuda a que el edificio, o sea, a lo mejor dentro de 20 años este edificio va a estar totalmente cubierto de las plantas trepadoras, pero en los 20 años en los que tarde en pasar eso, o 10 años a lo mejor, eh, se sigue viendo bien la estructura, pese a no estar totalmente cubierta. Y también esto nos permite hacer, por ejemplo, manejar contenedores, que eso es lo que tenemos, por ejemplo, aquí. Este es un sistema autosoportado que además está combinando los contenedores. Y también puede llegar a ser un poco más fácil el mantenimiento. Y ahora sí, la parte de la impermeabilización. El necesitar impermeabilizar la pared o no va a depender del tipo de montaje. Primero hay que buscar escoger especies que no dañen el acabado de la pared, sobre todo si tenemos un montaje directo en la pared. Es decir, por ejemplo, esta especie con ventosas tiene un daño mínimo en la pared, mientras que esta otra especie que clava sus raíces tiene un daño considerable. Y si van directamente fijas a la pared, casi todas las especies van a generar un daño superficial. Que no se va a ver ese daño porque pues, están las plantas encima, entonces no suele haber tanto problema. Si llega a haber una muerte masiva de las plantas, que sí es posible, no sé si lo habrán visto alguna vez, sí es muy poco estético, se ve bastante mal todos los tallos que quedaron y además pues toda la pared pelada. Y en ese caso es necesario hacer reparaciones. Eh, Y la forma en la que una planta va a dañar esa superficie va a ser físicamente, es decir, clavando su raíz en las grietas muy, muy pequeñas, incluso microscópicas que pueda haber, y también químicamente con las sustancias que liberen, que les permiten irse haciendo espacio. Y aparte lo que puede ser la humedad.
Si tenemos espacios ventilados de este tipo, ahí sí por lo general no es necesario preocuparse demasiado por la impermeabilización de la pared, porque, como ya habíamos comentado, va a estar totalmente separada la humedad de las plantas de la pared. Y bueno, antes de pasar como tal a los muros verdes, no sé si tengan alguna duda de las fachadas vegetales. Sí, profesor, una pregunta. Ujú. Por ejemplo, si se llegara a impermeabilizar un muro verde, ¿cómo se le daría mantenimiento al impermeabilizante si ya tiene la vegetación? Ah, ese es el detalle, claro. eh, Si fuera algo autosoportado o algo con cables, a lo mejor incluso puede haber el espacio para que pase una persona. Si es esto, la verdad lo que se suele suponer es que tener, o sea, la idea es tener una pared que sea muy resistente, de una larga vida útil. Por ejemplo, los tabiques podrían ser estos que están como vitrados, vidriados, o ser un impermeabilizante que tenga una larga vida útil y suponer que pues, va a durar ahí un buen rato, ¿no? Porque si no, no hay forma de darle mantenimiento, tendrías que retirar todas las plantas. Sí, ese es un detalle que hay que considerar, lo que no se le va a poder dar mantenimiento a menos que se retiren las plantas y hay que escoger materiales entonces que tengan una durabilidad mucho mayor o un sistema de soporte donde no sea tan importante la impermeabilización, porque las paredes de nuestras casas, las paredes exteriores, por lo general no las impermeabilizamos. La pintura le da cierta resistencia a la humedad, pero no ponemos como tal un impermeabilizante en la pared. Entonces también no hay tanto, o sea, le digo, con este sistema no suele haber tanto problema con simplemente poner un acabado común de pared. Mientras que con este, como ven, la mayoría de los que vemos es con algún tipo de mampostería que puede llegar a ser más resistente a esa acción. Y si fuera importante hacer una impermeabilización, podríamos tener algo por adentro de la pared o en medio de la pared o utilizar, por ejemplo, también una barrera de vapor, que también dan cierta resistencia al flujo de agua, no solamente en estado gaseoso, sino también en estado líquido. No sé si más o menos con eso, Anuar, contesto tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Ok, gracias a ti, Anuar. Bien, ahora sí, como tal, lo que nos interesa en la clase de hoy, que son los muros verdes. Y les hablo de las fachadas vegetales porque es como el antecedente histórico que se sigue utilizando mucho. Y para poder detectar cuál es la diferencia entre un muro verde y una fachada vegetal. Entonces, esto es un muro verde. Ujú. Si yo les dijera cuál es la diferencia contra esto o contra esto, no sé quién me puede intentar, o de lo que conocen de muros verdes, quién me puede intentar decir por qué un muro verde no es una fachada vegetal o qué es lo que los hace diferentes. Bueno, profe, no sé si sea esa como la diferencia como tal, pero me he dado cuenta mucho que los tipo muros verdes que he visto aquí en la ciudad, tienen como una, por así decirlo, unas macetas de malla, o es una malla muy grande que dejan caer desde la azotea y trae varias bolsitas y ahí van poniendo plantas y ya con eso exactamente pues ya tiene como un pequeño sistema de riego, supongo, y ya lo va regando cuando lo necesita. Y el otro, como nos había dicho, es más como tipo enredaderas o así, que solo la tierra está en la parte de hasta abajo y solitas van subiendo. No sé si esa sea la diferencia. Sí, exactamente, Diego, latinaste completamente, gracias. En los muros verdes no hay enredaderas, de hecho, o sea, no son compatibles las enredaderas con los muros verdes. Y entonces, en vez de estar las raíces en toda esta parte de abajo, las raíces van a estar a lo largo de todo el muro. Es decir, esta planta, su raíz está justo atrás de ella y esta otra está justo atrás de ella. Entonces, como nos dijo Diego, hay varias formas de hacer que la raíz esté fijada a esa altura vertical. Vamos a ver ahorita varios
sistemas de muros verdes. Y esto hace que los muros verdes sean modulares. Si ustedes ven con detalle esta imagen, como que se ve una cuadrícula aquí, porque son diferentes bloques del muro verde que se fueron poniendo en conjunto. Ya cuando el muro verde crece y se hace más maduro, ya no se logra ver toda esa cuadrícula que va a tener el muro verde, que no tendría una fachada vegetal. Esto entonces suele estar más adosado a la pared. Vamos a ver que ahí sí es muy importante la parte de la impermeabilización y ya es un elemento directo de la envolvente térmica. Entonces nos suele dar un mucho mayor aislamiento y enfriamiento evaporativo que nos daría una fachada vegetal. El detalle es que no hay mucha información sobre muros verdes. Si ustedes buscan en internet, tampoco han encontrado un libro que les hable de muros verdes de manera técnica. Hay muchos con fotos, pero de cómo instalar, cómo diseñar muros verdes, casi no hay información. Y también por lo general cada empresa suele tener su propio sistema patentado de propiedad industrial. Pero bueno, igual aquí vas a ver algunos esquemas que hay para implementar los muros verdes. Entonces, justamente aquí tenemos la diferencia, ¿no? Unas cuantas plantas sembradas en el suelo que van creciendo, trepando la pared, mientras tenemos aquí módulos donde las plantas están fijas directamente a la pared en el módulo y que eso también nos da mucho mayor flexibilidad en lo que podemos hacer. Y también son diferentes las especies que podemos utilizar. Si vemos aquí en esto, siempre es de la misma especie, la misma planta que tenemos. Mientras que aquí hay una gran variedad de diferentes especies, que eso también le da estéticamente que sea más interesante el muro verde. Entonces, justamente van a haber varios tipos de montaje. Por ejemplo, el que nos decía Diego va a ser el sustrato laminar, el sustrato de fieltro, que es el más común porque es el más barato, pero también es el que más desventajas tiene. Pero hay otros como volumétrico, por contenedores, etcétera. Entonces, primero el montaje con fieltro. Y justamente es esto. Tenemos una subestructura de aluminio, por ejemplo, que nos va a dar como esta cuadrícula y se montan ahí estos paneles de fieltro, que el fieltro es un textil, es decir, una tela, pero la mayoría de las telas tienen lo que se llama trama y urdimbre. Entonces, la trama y el urdimbre son los hilitos horizontales y verticales que habrán visto los hilares que se van entretejiendo entre sí. El fieltro es un textil no tejido. Entonces lo que se hace es poner muchas fibras muy cortas, como que todas apiladas entre sí, orientadas de manera aleatoria y después se comprimen con vapor, con presión, y eso hace que se fundan entre sí y queden pegadas. Pueden ser fieltros naturales como de coco o fieltros artificiales de nylon o poliéster, por ejemplo. Suele tener varias capas, o sea, no solamente hay una capa, aquí podemos ver que hay una capa de fieltro y luego la segunda capa es la que va a tener las ranuras o bolsitas y en cada bolsita va a ir la raíz de la planta y por eso cada planta tiene su raíz a su misma altura. Para montarlo lo que se suele hacer es engraparlo, esa es una de las formas más comunes. También hay muchos sistemas diferentes que podrán tener otras formas de montarse. Hay unos muy sofisticados y otros muy sencillos. Por ejemplo, este nos permite tener un sistema de riego automático, que ya vamos a llegar a eso. Y también es importante que tiene que haber un dren. El fieltro va a ser un sistema hidropónico. Si recuerdan la clase pasada les hablé que podemos tener los sustratos nutritivos o naturales y los sustratos hidropónicos. Que los nutrientes como el nitrógeno y el fósforo de la planta tienen que venir del sustrato y las raíces los absorben. Si no tenemos materia orgánica en el sustrato, la planta lo tiene que obtener directamente del agua. Entonces, este es ese tipo de sustratos. Entonces vamos a tener que diluir los fertilizantes en el agua de riego. Y eso va a traer varios problemas que vamos a hablarlos ahorita. Y bueno, el problema que tiene esto son
dos problemas principales. Primero, que cuando está el fieltro desnudo o cuando están las plantas inmaduras y todavía se ve el fieltro, ahorita vamos a ver una foto, y supongo que los habrán visto en la Ciudad de México porque hay muchos muros verdes, han proliferado por montones, pero los que más han proliferado son los muros verdes mal mantenidos o los muros verdes feos. Entonces, si no se le da mantenimiento y se mueren las plantas o las plantas están inmaduras o secas, se ve esto y el fieltro desnudo así es horrible. No es nada bonito ver un muro verde. Así, uno bien frondoso sí es bastante atractivo. Y el otro problema es el consumo de agua. Como es una capa muy delgada, entonces la relación entre volumen contra área superficial, o más bien la relación de el área superficial es mucho más grande que el volumen. Y como la evapotranspiración se da de acuerdo con el área superficial que tengamos, la pérdida de agua por evaporación en este filtro es gigantesca. Entonces se requiere una enorme cantidad de agua para poder estar regando estas plantas. Y eso puede ser malo. Bueno, este es el tipo más común que se hace en casas o en oficinas pequeñas. Hay otras cosas también más interesantes. Por ejemplo, en una bodega industrial en Francia. Son unos rollos de fieltro bastante más gruesos que se fueron sí, o sea, engrapando con unas grapas más industriales a la pared, varias capas de rollos y después, en vez de tener la bolsa, lo que se le hizo fue hacerle unas ranuras y sobre esas ranuras se metió la raíz. Y aquí pueden ver cómo es el resultado final. Otra opción para disminuir esa evapotranspiración es darle más volumen al sustrato. Y lo que se hace es con el sustrato mineral. Entonces se utilizan unos bloques, que pueden ver esto es como una cajita de plástico, y dentro de esa cajita de plástico va a haber un bloque de sustrato mineral. Y ese sustrato mineral puede ser fibra de vidrio, puede ser la lana de roca, los mismos que se utilizan para los aislantes térmicos. Los vamos a empezar a utilizar también porque las plantas pueden hacer sus raíces ahí, aunque sea hidropónico. Otra opción es la espuma de florero, que seguramente la habrán visto en los centros de mesa, que es esta espuma verde con una textura extraña. Y también hay espumas poliméricas, pero esas espumas poliméricas son de plástico y al estarlas regando se van a ir deshaciendo pequeños pedazos que van a ser microplásticos. Entonces ahí pues va a ser un problema importante. Y también reciclar estas espumas puede ser bastante complicado. Se utilizan estos materiales porque pueden retener muchísima agua, es decir, la evapotranspiración es muy baja y también su densidad es muy baja, por lo cual, porque aquí obviamente parte del diseño de esto es ver cuál va a ser la carga que le vamos a estar agregando al muro. Y bueno, esto nos va a permitir tener plantas que necesitan tener raíces un poquito más grandes, va a disminuir un poco el consumo de agua. Aquí hay un esquema interesante que es modular, donde yo puedo quitar y ponerlo, entonces es más fácil darle el mantenimiento. O si se me mueren las plantas, no tengo que quitarlas y luego poner nuevas semillas o nuevas plántulas y esperar que vayan creciendo, ¿no? Sino que puedo quitar un bloque y puedo tener un vivero donde estoy haciendo crecer las plantas maduras y ya pongo un bloque ya completamente maduro. O lo que nos preguntaba Anuar, quito los bloques y tengo fácil acceso a la impermeabilización de esta parte, que a lo mejor aquí puede ser difícil y aquí pues prácticamente imposible, ¿no? Supongo que habrán resuelto muy bien ese problema de la humedad porque para corregirlo van a tener que quitar el muro verde. ¿Qué más? Ok. Se pueden combinar varias tecnologías. Por ejemplo, este es de un hotel Sheraton en Colorado. Como ven, tiene al fondo su sustrato mineral y después se puso una capa de fieltro que se engrapó la capa de fieltro y se le hicieron ranuras y la raíz se metió hasta esta capa mineral.
Entonces, eso nos da la facilidad de montaje, que esto es muy fácil y se pueden ir poniendo las raíces, o sea, las plantas muy rápidamente, pero nos disminuye la evapotranspiración, nos permite tener plantas un poquito más grandes. No sé si tengan una duda acerca de este sistema de montaje con fieltro y el sistema de montaje con capas minerales, con sustratos minerales. Si no, vamos a continuar al siguiente elemento, donde hacemos un volumen todavía más grande, donde ya vamos a tener contenido el sustrato en contenedores, valga la redundancia. Ah, no es cierto, me estoy saltando. Ah, no, sí, perdón. No, me estoy saltando de tipo. El montaje con contenedores se refiere a que los contenedores son macetas y esas macetas van anclados a la pared, que es lo que tenemos en esta parte. Eh, la ventaja es que las macetas van verticales o un poquito inclinadas, entonces para hacer este tipo de montaje yo necesito plantas que puedan crecer en un talud vertical, mientras que este otro sistema pues puede ser prácticamente cualquier planta. Y ya en la maceta yo puedo poner un sustrato hidropónico o puedo poner un sustrato orgánico nutritivo. Ahí va a depender del tipo de sistema que yo quiera. Por lo general, la densidad de plantas, es decir, la cantidad de plantas por metro cuadrado de pared va a ser menor porque ven que aquí hay plantas, 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 mientras que aquí hay plantas y luego hay maceta, y luego plantas y luego maceta. Entonces ahí podríamos tener un poco menos de beneficios de enfriamiento evaporativo. La idea es que las macetas, este no es uno de los sistemas más bonitos, pero la idea es que las macetas sean bastante atractivas para que también, aunque no haya plantas, hayan plantas inmaduras o se muera alguna planta, se vea bien la pared. Y bueno, ya por último, este también es el ancestro o el abuelo de los muros verdes, porque seguramente, o sea, en su casa o en la casa de sus abuelos, pues tendrán el clásico que ponen un clavo y ponen la maceta que por un lado es plana y por el otro lado es curva y ponen una plantita en la pared o con una lata también la fijan a la pared. Entonces, esto también nos permite hacer muros verdes de bajo costo o de mínimo costo, porque cualquier elemento que consigamos reciclado podría llegar a ser un contenedor. Y ahora sí, al que yo me estaba refiriendo, que es el sustrato confinado, donde ya el volumen del sustrato es muchísimo mayor. Piensen en esto. Ya en vez de tener 3 milímetros de fieltro, vamos a tener 10, 20 centímetros de sustrato. Y aquí sí podemos poner otra vez el sustrato hidropónico, como el hidrogel, el vidrio, podemos poner la corteza de árbol, que aunque es orgánica, las plantas no pueden obtener nutrientes de ahí. O incluso ya puedo poner sustrato orgánico nutritivo. El problema es que si tengo un volumen de tierra, pues el volumen de tierra, como habrán visto en sus clases de geotecnia, pues necesita tener un ángulo natural de reposo. No puedo mantener, son pocos los materiales que pueden mantener, o bueno, los materiales que pueden mantener un talud vertical son las arcillas, que es muy pequeño, o las rocas sedimentarias, que conforme se van deshaciendo se van volviendo suelo. Entonces, necesitamos algo que nos ayude a confinar el sustrato, a poderlo mantener vertical, que es este tipo de cajas que están confinando al sustrato. Y vamos a ver ahorita cómo se ve esto por enfrente, porque sí, esto lo confina hacia atrás, pero también necesitamos confinarlo hacia enfrente. Entonces, hay muchas soluciones. Por ejemplo, aquí nos está hablando con los muros gaviones, nada más que en vez de ponerle, o sea, pueden ponerle piedras con cierta granulometría, que sería un sustrato hidropónico. Puede ser este tipo de cajas, estas son de esas cajas que se utilizan para verduras o para refrescos. Celosía, ahorita vamos a ver una imagen, o sistemas modulares hechos específicamente para eso. Y aquí tenemos otros tipos de los sustratos hidropónicos, como gravilla, perlita. Hay un peso bastante importante. Esto sí ya va a tener un peso muy, muy grande.
Y bueno, ahorita esta parte de salinización y lavado de nutrientes lo vamos a mencionar dentro de poco. Esto es un detalle para la Ciudad de México. También habrán visto ustedes en geotecnia que cuando hay vibraciones en el suelo, principalmente por un sismo, y ahí se conjuntan ciertas características del suelo y de las vibraciones y de la cantidad de humedad, se puede licuar el suelo, es decir, que se empieza a comportar como un líquido. En caso de sismos, esto puede ser un riesgo real y lo único que va a pasar es que como el sustrato está confinado, pues no se va a salir, pero lo que sí se van a salir son las plantas. Si va a temblar y cuando acabe el temblor vamos a ver que todas nuestras plantas con sus raíces cayeron al piso. Y ese es el desenraizamiento de las plantas. Entonces, no quiere decir que no se pueda utilizar en zonas sísmicas, sino que hay que utilizar un sistema que esté probado con resistencia ante licuefacción del sustrato en caso de un sismo. Este es el ejemplo con la celosía. La celosía que por lo general simplemente como es, o sea, está abierta de ambos lados. Si la tapamos de un lado o la pegamos a la pared, se va a crear un pequeño contenedor donde podemos poner una planta. Y este es un ejemplo muy interesante. Aquí tenemos el detalle constructivo, hasta con las viguetas y las bovedillas, que está pegado a la pared. Entonces, esta inclinación mejora la retención de agua y disminuye los requisitos de riego. Y esto es una construcción que está en Ibiza. Entonces, este lado está cerca del mar y hay un antro, creo, un restaurante que en la noche se convierte en un antro y en esta otra parte son departamentos residenciales. Entonces, esto le da aislamiento a esta pared, pero también es un aislamiento acústico que va a hacer que puedan convivir esos dos usos de suelo, uno pegado al otro, sin tener ningún problema. Y ya aquí es donde estamos hablando del sistema de confinamiento eh, para la parte frontal, donde están las... O sea, aquí se confina porque tenemos esta pequeña inclinación que hace que la Tierra vaya para acá. Acá, realmente la forma en la que va a estar confinada esta parte es porque esta cara va a tener el fieltro y el fieltro pues iba a tener como que esta malla de agujeros mucho más grandes para que el fieltro no se abombe. Pero bueno, el fieltro va a estar en esa cara, se van a hacer ranuras en el fieltro y por ahí van a poder salir las plantas. Y bueno, este sistema que aquí viene el nombre tiene su propia forma de montaje a la pared. Y este es un ejemplo de lo que se puede lograr con ese tipo de sistemas. Esto es de un edificio residencial en Malasia. Malasia realmente tiene un clima muy parecido al sureste de México, es un clima tropical y como ven puede ser bastante frondoso y bastante atractivo el sistema. Porque como tenemos ya un sustrato mucho más grueso, las plantas que podemos tener son mucho más grandes. Incluso se pueden llegar a tener pequeños arbustos. Déjenme ver aquí, creo que este tiene... Desde aquí no se ve, pero algunas de estas plantas de medias son bastante grandes, tienen unas dimensiones bastante grandes y para poder estar fijas así se necesita tener un montaje de este tamaño que le dé el espacio para que la raíz pueda crecer y también que pueda sostener ese peso y que ese peso se pueda transmitir a la pared. Y bueno, ahora sí viene el problema de la impermeabilización. También depende del tipo de montaje, de cómo se va a hacer el riego. Y lo curioso es que podemos hacer muros verdes tanto en exterior como en interior. Es decir, también es posible hacerlos en interior. En interior hay unas cuestiones de ventilación y de iluminación que hay que calcularlas. De hecho, la iluminación para plantas no se calcula con luxes, son otro tipo de unidades, que no vamos a entrar en mucho detalle en eso. Forzosamente necesitan irrigación los muros verdes. En las fachadas en las fachadas vegetales, lo que hay que regar, pues es donde está el sustrato. A lo mejor paso
o tengo un sistema de riego, o paso la manguera por el jardín que está a nivel de suelo. Pero aquí hay que regar en toda la pared y entonces la humedad va a ser mucho mayor, sobre todo porque está esa evapotranspiración constante. Y el sustrato va a estar mucho más cercano a la pared. Entonces ahí sí hay un riesgo de, por humedad muy grande. Entonces, es importante dejar un espacio para que pueda haber ventilación y que haya un acabado específico. Entonces, aquí sí, el tipo de impermeabilizante es un impermeabilizante especial. Piensen en las impermeabilizantes que se les ponen a las cisternas, que son estas pinturas azules, que también son los que se utilizan de manera industrial, en barcos, en cierto tipo de tanques, ¿no? Que son impermeabilizantes que están hechos realmente cada cuando uno vuelve a impermeabilizar una cisterna. Si pasan 30 años sin hacerlo, es un tiempo normal. Entonces, esos son ese tipo de impermeabilizantes de muy larga duración los que necesitamos, o tener la facilidad de poder retirar temporalmente el muro verde. O utilizar también geomembranas impermeables, también es otra solución. Por ejemplo, podríamos hacer que dentro de parte del sistema constructivo, atrás hay una membrana impermeable. Y bueno, un elemento muy importante que no se ve en muchas de estas imágenes, pero sí se alcanza a ver acá, es que como yo voy regando y tengo que mantener húmedo toda esta parte, pero aún así hay un flujo vertical del agua debido a la gravedad. Entonces, aquí abajo va a haber un goteo, entonces tiene que haber un elemento que sea un dren, y ahí es donde es fundamental que esté bien colocado el dren y bien impermeabilizado, porque ahí podemos tener problemas muy graves. Y esto es algo que luego se olvida muy seguido. Si han visto ustedes los muros verdes que están sobre periférico, que ya van a leer en la tarea asociada a esto, se habla de eso. Y luego va uno manejando y ve que está chorreando, o sea, son sistemas con fieltro y ve que está chorreando el fieltro y ese agua ni siquiera está cayendo a las jardineras que hay en periférico, sino que está cayendo directamente al pavimento. De entrada, si está chorreando, quiere decir que se está regando de más, que no se tiene un riego eficiente. Y luego lo que está drenando, no se puso un dren que lo pueda recuperar y reutilizar. Entonces, un desperdicio. Si de por sí ya se está evaporando una cantidad gigantesca de agua en esos muros, estamos perdiendo muchísima agua ahí y la huella hídrica es muy grande. Si estamos desperdiciando un porcentaje importante directo al pavimento, donde además se va a contaminar el agua, pues ya uno puede dudar de qué tan sustentables son realmente esos muros verdes que hay en periférico. Muchas de esas cosas se pueden solucionar fácilmente con el dren. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué sigue? Ah, ahora sí, la irrigación, que es otro de los detalles. De hecho, hay mucha gente que en realidad está en contra de los muros verdes y que consideran que no son sustentables y que tienen más afectaciones de los beneficios que proveen. Entonces, por eso sí es una categoría especial de infraestructura verde. Porque el detalle es que aunque lleguemos a utilizar especies xerófitas como la evapotranspiración es gigantesca, no puede sobrevivir sin irrigación. No hay forma, y aparte, si tiene un muro vertical, la cantidad de agua que recibe por precipitación pues es mínima. Entonces siempre necesitan estarse regando. Entonces la huella hídrica azul se va por los cielos. Una solución es utilizar aguas grises. También se podría utilizar agua pluvial, que de hecho se supone así es como se riegan los muros verdes que están en periférico, pero el agua pluvial está lo suficientemente limpia como para que sea muy fácil tratarla y darle otro uso. Lo mejor sería utilizar directamente agua residual tratada como aguas grises. Que las aguas grises incluso se le puede dar un pequeño filtrado, tener un tanque de sedimentación y donde se desnaten las grasas que pueda tener y así directamente mandarla a las plantas. Y las propias plantas la van a limpiar
Y ya hablamos en la clase de infraestructura verde en la Ciudad de México, que hay un costo energético en deshacerme de esas aguas grises y llevarlas al drenaje fuera de la cuenca. Entonces, me puedo ahorrar ese costo energético evapotranspirando esa agua. Pero utilizar agua pluvial, agua potable, es una idea muy, muy mala por la huella hídrica tan grande que tiene. Entonces, por eso, pues esto sí me da enfriamiento evaporativo, mejora la envolvente térmica dándome aislamiento, disminuye el efecto de isla de calor, pero como la huella hídrica es positiva, entonces ya el beneficio de infraestructura verde es mucho menor. Y por eso, sobre todo, las motivaciones son estéticas. Por el contrario, los muros verdes pueden perdón, las azoteas verdes, esas sí pueden sobrevivir sin riego, no tienen una huella hídrica positiva y pues pueden ayudar a manejar la escorrentía urbana de la ciudad. Son muy diferentes los beneficios que tienen, aunque se suelen poner en conjunto. Y el problema es que a muchos proyectos se les olvida la irrigación y es la principal causa de falla de muros verdes. O sea, cuando ustedes ven un muro verde todo descuidado, es sobre todo porque no se regó correctamente. Lo mejor sería tener sistemas que tengan riego automático y que se pueda controlar a distancia, pero pues por ahí hay un costo importante. Minimizar la evapotranspiración con sustratos con mayor retención, tener una cubierta vegetal completa, porque la evaporación del sustrato es mucho mayor que la evapotranspiración de las plantas. Entonces, si todo está cubierto con plantas, es menor la pérdida de agua que tengo. O sea, hay que usar plantas más frondosas, plantas más maduras, para disminuir esa evapotranspiración. Y bueno, no es cierto, a ver. Ok, y usar riegos eficientes. Les digo que en periférico lo que hacen es como que simplemente mojar el fieltro y pensar que con eso pues ya va a ser suficiente, pero haya tecnologías muy eficientes de riego como riego por capilaridad y riego por goteo. La parte de la nutrición o de la fertilización, como ya comentamos, hay que agregar los nutrientes disueltos en el agua y eso sí se llama fertirrigación porque estamos regando y aparte estamos fertilizando. Ahí hay un riesgo muy importante, sobre todo de lo que hay en el dren, a dónde lo mandamos, porque puede favorecer la eutrofización, porque las plantas no van a ser capaces de absorber todos los nutrientes. Entonces, la idea sería tener dentro del sistema de riego automático control de la cantidad de nutrientes en la entrada y la cantidad de nutrientes en la salida. Si estamos reutilizando el agua continuamente, si toda el agua drenada la reutilizamos, podemos ir acumulando sales, es decir, acumulando nutrientes en el sustrato o que aumente la cantidad de nutrientes en el agua mucho y empieza a haber problemas de salinidad. Entonces hay que estar por eso monitoreando la cantidad de nutrientes y también dentro de la selección de plantas hay que escoger plantas que tengan cierta tolerancia a la salinidad. O sea, no plantas que crezcan en agua salada, pero sí no, o sea, que puedan tener, o sea, que no se mueran con que aumente un poquito la salinidad del agua o del sustrato. Y el problema cuando tenemos los sustratos nutritivos es que ahí no hay que hacer esta fertirrigación porque el nutriente está directamente en el sustrato. Pero lo que sí va a pasar es que parte de los nutrientes que tenga el sustrato se van a estar lavando. Si se van a disolver en el agua y se van a ir porque va a caer el agua verticalmente. Esto no sucede en un ecosistema natural, por ejemplo, como en un azotea verde, o bueno, o sea, como en una infraestructura como azoteas verdes, porque llueve y el agua baja a la parte baja del sustrato y ahí se quedan los nutrientes. Y también crecen las plantas y las plantas mueren y la materia orgánica muerta cae al sustrato y se descompone y regresamos los nutrientes. En un muro verde vertical, si es mucho mayor ese lavado, ese flujo de agua que hay, entonces es mayor lo que se disuelve
Y luego, además, toda la materia orgánica que caiga, pues no va a regresar al sustrato, sino que va a caer a otro lado y hay que barrerla. Entonces, como es un sistema muy artificial, los muros verdes, que no se puede mantener por sí mismo, tenemos ese problema del lavado de nutrientes. Entonces, una solución es poner granos de fertilizante de liberación muy prolongada mezclados con el sustrato para que poco a poco vaya liberándose y no haya ese problema de lavado de nutrientes. El problema también es que, pues, ¿qué va a pasar cuando se disuelvan totalmente en 5 años, 10 años los granos de fertilizante? Bueno, 10 años es demasiado, o sea, 5 años o incluso menos. Entonces, aunque sea nutritivo nuestro sustrato y aunque sea orgánico, vamos a tener que empezar a poner, hacer fertirrigación y tenemos ahí los problemas de acumulación de sales, el problema de eutrofización del agua del dren cuando tenemos que deshacernos de ella. Entonces, hay que tener un control ahí muy cuidadoso, muy detallado de la cantidad de nutrientes que haya en el agua y en el sustrato. Como tal, la vegetación, ya dijimos que tiene que ser plantas que puedan crecer en taludes verticales o plantas que sean colgantes. Lo bueno es que hay muchas especies de suculentas y específicamente de crasuláceas o echeverias que pueden ser utilizadas, que cumplen con estas características. Y también podemos utilizar biznagas, que son estos cactus que son como bolitas. Hay muchas biznagas que les gustan crecer naturalmente en taludes en las zonas montañosas del país. Y también están los helechos. Los helechos, sobre todo si tenemos un muro verde que esté a cubierta del sol y donde podamos mantener una gran cantidad de humedad, que es lo que les gusta a los helechos. Hay que tener en cuenta varias cosas que no pasan en una azotea verde debido a la característica vertical de estos muros verdes, que es que las plantas más grandes pueden darle sombra a las plantas más pequeñas que estén abajo. Entonces, en el diseño de cómo va a ser nuestro muro verde, hay que considerar esos sombreados que se pueden generar y escoger las especies acordemente. También hay que utilizar idealmente plantas perennes para que tengamos todo el año la vista bonita del muro y también disminuyamos la evapotranspiración. Hay que tener en cuenta que en las orillas va a haber menor humedad, va a haber mayor evapotranspiración y el viento va a ser mayor, entonces también hay que variar así de esta manera espacial la cantidad de plantas. Que la parte inferior va a tener más saturación, es decir, más contenido de agua en el sustrato, porque el agua viaja verticalmente. Y al igual que con las azoteas verdes, necesitamos paletas vegetales, planos de zonas, planos conceptuales, para obtener un muro verde que sea estéticamente viable. Y aquí más o menos es lo que se hace, tener las diferentes secciones del muro verde, ver las diferentes especies y las formas que van a ir haciendo. Entonces va a tener cierto eh, concepto, cierta idea que quiere dar el muro verde. Más o menos se supone esto es este mismo muro verde. No se ve directamente las formas, estas formas como hojas o como ondas porque lo estamos viendo de lado. Pero sí vemos cómo hay una gran variedad de especies, cómo va a haber zonas con más sombras, que estas especies le pueden hacer sombra a las de abajo, todo el perímetro va a tener menos humedad, salvo esta parte de abajo que va a tener una mayor cantidad de humedad. Y bueno, es justamente lo que les decía, cuando las plantas son inmaduras, cuando está recién puesto el muro verde es bastante feo. Y pues si uno quiere dedicarse a instalar muros verdes, pues es parte de los argumentos de venta que tiene que hacer, que es que pasados 3 meses que se crezcan las plantas, que se vuelvan más frondosas, va a cambiar mucho la estética del muro. Y que hay que estar dando mantenimiento constante para que se mantenga esta estética y no regrese a estar a este punto. Como ven, esto está instalado en interior. Entonces, es perfectamente viable tener muros verdes que estén en interiores. Nada, es que tiene que haber iluminación artificial también para las plantas.
Y ahí es donde viene el problema del mantenimiento. O sea, igual que cualquier elemento de jardinería necesita mantenimiento, pero como es vertical, pues no es lo mismo podar las plantas en horizontal que podarlas en vertical. Entonces, este muro verde que está en Colombia y son como 3 o 4 pisos, eh, pues ya hay que usar una hamaca para estarlo regando, para estarlo cortando, cambiando plantas muertas, estarlo podando, etcétera, ¿no? Y el costo de esto sube bastante. Igual esto, a lo mejor la parte de abajo sí la alcanzo con una escalera, pero ¿de dónde voy a fijar la escalera? También la parte de arriba, a lo mejor se puede colgar a alguien, pero tampoco puedo estarme recargando, no puedo estar recargando los pies sobre el muro verde, que es lo que hace uno cuando baja en rapel para poder limpiar las ventanas de un edificio. Entonces sí es bastante más complicado ese mantenimiento. Y el mantenimiento es fundamental. Si se le deja de dar mantenimiento, al muy poco tiempo el muro verde se va a morir. Y el mantenimiento puede ser muy costoso. Entonces necesitamos tener un plan de mantenimiento adecuado y que en cualquier cotización de muros verdes tengamos realmente evaluado ese plan de mantenimiento a lo largo del tiempo y de toda la vida útil del muro verde. Si no, va a ser un fracaso este proyecto de muro verde. Y bueno, no sé si tengan alguna duda acerca de esta parte de la irrigación, de la fertilización, de las plantas que hay que usar o del diseño, del mantenimiento. Si no, vamos a continuar ya con el último que nos falta la presentación, que son unas formas alternativas que podemos tener de muros verdes. Este proyecto me gusta mucho, que es una solución de muros verdes que además va a tratar aguas grises. Se le conoce popularmente como la folk wall porque su versión más reciente o más popularizada fue diseñada por un sueco llamado Folk Gunther, aunque no era la primera vez que se estaba haciendo eso. Entonces va a ser un humedal artificial vertical. Recordemos que ya hay humedales horizontales que se utilizan, humedales artificiales. O sea, el humedal natural es un ecosistema de transición entre acuático y terrestre, por ejemplo, los pantanos. El humedal artificial lo podemos construir para tratar aguas residuales, pero son horizontales. Aquí estamos haciendo un humedal vertical. Obviamente, como es vertical, dijimos que pueden haber humedales donde simplemente estuviera siempre saturado el sustrato o donde hubiera un espejo de agua, es decir, que estuviera inundado el humedal. Estos humedales verticales obviamente no puede estar inundado, solamente va a estar saturado el sustrato. Y la idea es que va a estarse filtrando las aguas grises y se van a estar tratando mientras se van moviendo. Entonces, es un proyecto ideal de infraestructura verde, porque es una bajada pluvial, es decir, va a mover el agua de un lado a otro, como los bioswales, y aparte la va a estar tratando. Y cuando llegue el agua a su destino final, ya va a estar tratada. A lo mejor bajó 3 o 4 pisos y cuando bajó ya tengo agua tratada que la puedo volver a bombear para agregar, mandarla al sistema eh, de sanitarios, por ejemplo. Y bueno, o sea, es importante, como en cualquier humedal artificial, escoger especies que estén bien adaptadas a tener suelos saturados y que en las raíces crezcan los microorganismos adecuados que van a realizar el tratamiento. Es decir, las plantas no realizan el tratamiento, no son las raíces quienes filtran, sino las películas de microorganismos que se generan alrededor de las raíces. Y además, con esto nos deshacemos del problema de la huella hídrica, porque estamos al contrario utilizando aguas grises, tratándolas, es decir, estamos disminuyendo la huella hídrica gris, no estamos generando una huella hídrica azul y como la generación de aguas grises es constante, pues entonces ahí ya tenemos ese riego continuo que van a necesitar. Con eso ya podemos mantener esa cantidad de humedad constante que puede ser un problema en el mantenimiento de los edificios. Entonces, con esto nos ahorramos muchos de los problemas
o de las críticas que se le podría hacer a un muro verde, y aún así podemos tener un sistema bastante estético, donde las personas no se den cuenta ni siquiera que están pasando aguas residuales por ese muro verde. Este es un pequeño esquema, como van a ser varios contenedores, varias cajas que puede ser de concreto, de cualquier cosa, que van a estar conectadas entre sí. La idea es que el agua vaya haciendo un recorrido tortuoso, entonces que aumentemos muchísimo ese tiempo de retención para que aumentemos la cantidad o qué tanto se va a tratar el agua. Y bueno, el agua va bajando o puede irse moviendo horizontalmente de acuerdo a cómo hagamos el sistema. Este es un sistema más bien horizontal que va a irlo moviendo de izquierda a derecha, pero también se puede hacer un esquema vertical. Es decir, esta es una vista... no, no, le estoy haciendo bolas. Esta es la vista de frente, pero es más la vista de 3 niveles. Cuando lo vemos de lado, vemos que pueden haber, aquí tenemos una vista de 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Entonces sí es un muro vertical que va transportando el agua de arriba a abajo y la va tratando en el camino. Y podría llegar a ser bastante estético sin que la gente se dé cuenta que realmente hay aguas grises que están pasando por ahí y se están tratando de manera natural. Y la otra alternativa o la otra aplicación que van conectado con lo que nos preguntaba Gina la clase pasada es si podríamos hacer muros verdes que fueran huertos urbanos, que también es la idea del huerto vertical. Y sí se puede hacer, también es algo que se hace desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, con especies trepadoras. Estas especies como las calabazas, como los jitomates, bueno, los jitomates sí son especies trepadoras, los frijoles también. Las calabazas, las fresas, por ejemplo, son más bien especies rastreras que se van moviendo horizontalmente, pero también hay variedades que se han logrado adaptar para ser especies trepadoras. Entonces, esto es como si fuera una fachada vegetal. Como ven, tenemos aquí esto que sería el sistema de alambres y van creciendo estas plantas que tienen sus zarcillos y aunque yo tenga, a lo mejor no tengo jardín en mi casa, pero tengo un pasillo de servicio y tengo una gran superficie de pared y puedo estar teniendo bastantes alimentos. Esta es otra alternativa, que son un sistema de macetas apiladas que hacen como una columna y al igual que la folk wall van teniendo diferentes huecos que nace riega arriba y va bajando el agua. Aquí, por ejemplo, hay lechugas y varias de esas cosas. Este otro esquema lo que tiene es, esto es parecido a un muro verde más con la forma que vimos, pero en vez de tener especies como suculentas, pues tiene de estas que le llaman las verduras verdes, ¿no? Como ya dijimos, lechugas, col, espinacas, etcétera. Este es otro ejemplo que me pareció muy interesante, donde estamos, por un lado, teniendo captación pluvial, y en la bajada pluvial se están cultivando las especies. Es decir, también aquí el problema es que necesitamos especies que puedan tener cierto crecimiento vertical, salvo esto, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí especies que están sobre un sustrato horizontal, va bajando el agua y el agua va bajando a una velocidad mucho más lenta porque tiene que ir atravesando el sustrato y eventualmente la bajada pluvial está desconectada. Entonces se manda esto a una jardinera que podría ser otro elemento dentro del huerto urbano. Y así vamos aprovechando el agua pluvial en vez de tener una huella hídrica azul. Ya hablamos un poco de los problemas que puede tener los huertos urbanos socialmente con respecto a la producción de los campesinos, pero también hay otro beneficio que puede llegar a tener, como reducir los costos en las familias de ingresos medios y bajos. Es decir, mucho más barato producir su propia comida que irla a comprar al mercado o al súper. Y la otra parte es que hay algo que se llaman los desiertos alimenticios. Los desiertos alimenticios son zonas dentro de las ciudades donde a varios kilómetros a la redonda no hay ningún lugar donde se puedan comprar alimentos o siquiera alimentos saludables. Es decir, si yo voy a cierta colonia y lo único que hay son
abarrotes donde venden pura comida chatarra, donde puede ir a comprar verduras, por ejemplo. No hay ningún lugar donde vendan verduras y voy a tener que moverme varios kilómetros para poder comprar comida más saludable. Este tipo de desiertos alimenticios es algo que se genera mucho en los asentamientos irregulares que ya hablamos en las primeras clases. Entonces, una forma de combatir esos desiertos alimenticios es cultivando los alimentos saludables en los lugares que pueda yo encontrar dentro de esas zonas urbanas, que por lo general son zonas muy densamente pobladas, pero siempre hay una pared disponible, siempre hay una jardinera descuidada, siempre hay una azotea donde yo pueda poner unas hidromacetas y tener un huerto urbano. Y esto se combina muy bien con la... No hablamos eso en las primeras clases. Hay algo que se llama el urbanismo táctico de guerrilla o el urbanismo de guerrilla, que la idea, al igual que son las guerrillas, es hacer pequeñas intervenciones muy rápidas. Esto empezó en San Francisco cuando había gente que en las estacionamientos, al igual que nosotros, estos lugares de estacionamiento que nada está pintado y uno tiene que pagar en el parquímetro para poderse estacionar. Lo que hacía la gente en San Francisco, en las colonias donde no habían áreas verdes, o lo que empezaron a hacer era iban y pagaban el espacio de parquímetro y durante las 2 o 3 horas que habían pagado, ponían un par de banquitas y un par de macetas y hacían un microparque urbano improvisado y muy rápido que iban a tener que quitar después, y esa era la idea del urbanismo táctico. Más adelante lo que empezaron a hacer era, se dieron cuenta que era muy barato, decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar 3 lugares de estacionamiento y mejor vamos a convertirlos en un pequeño parque. Con muy poco costo, nada más ponemos unas cuantas bancas, pintamos un poco el pavimento y ponemos las jardineras. Y eso ha sido una buena solución para los países latinoamericanos, sobre todo que tenemos poco dinero para hacer intervenciones urbanas. Y también hay poco dinero, hay mucha corrupción y muchas veces al gobierno no le interesa y el gobierno no hace este tipo de obras. Entonces, estas intervenciones urbanas las pueden hacer los propios ciudadanos. Entonces, en todas estas regiones urbanas donde hay desiertos alimenticios, organizaciones civiles pueden combatir el desinterés del gobierno haciendo intervenciones urbanas, creando huertos urbanos en jardineras, en áreas verdes abandonadas como cabenlones, jardineras y creando muros verdes y azoteas verdes que además generen alimentos a bajo costo y saludables para la población, juntando así la sustentabilidad social, económica y ambiental. Y bueno, eso es la clase del